Chiste. El viaje tan largo que ella dice que yo vengo. Pero anyway. Andaba cerca. Yo decía a los hermanos piensan que vengo de Tampa o de Orlando. No, respecto a lo que me preguntaron, verdaderamente, de verdad, honestamente, a mí no hay mucho que decir, no tengo absolutamente nada que decir de mí. Hay unas doñas allá afuera que están vendiendo cosas del ministerio que dice que si quiere que le pregunten a ella, que ellas me le puedan decir mejor. Soy cubano, nací en la parroquia del Mariel, y en la parroquia del Mariel me crié, en la parroquia de Santa Teresa de Jesús, que el Señor pues me trajo para acá, cuando el puente marítimo también de Mariel, y siempre he servido al Señor de una forma o de otra, y no tengo la menor idea cómo llegué a esto aquí. Un día le dije al Señor que me usara, si él usaba algo que no sirviera, que me usara a mí, y me ha usado. Que yo ni saber, hace 10 años se me dicen que yo iba a dar una conferencia así, me hubiera muerto la risa, pero bueno, cuando uno se abre al Señor y uno se dispone a hacer lo que el Señor quiere, te lleva a donde tú no quieres. Y es así, no hay absolutamente, verdaderamente, no hay más nada que decir, a no ser que esperen el día de mi canonización, que entonces pues saldrán en la estampita por la parte de atrás, ustedes podrán leer todo lo referente a mi vida. Vamos a hablar de, ¿qué tiempo tengo? Una hora. Vamos a hablar del Apocalipsis. Esta clase del Apocalipsis, que yo lo voy a decir a ustedes, yo la di como en 6 meses en el Ministerio de Siloé, 6 o 7 meses. O sea, yo voy a tratar de compactar algo que di en 6 o 7 meses en una hora. O sea, que prácticamente yo no voy a dar una clase sobre el Apocalipsis, yo les voy a dar algunos puntos sobre el Apocalipsis y al mismo tiempo los voy a animar a ustedes a que ustedes estudien el Apocalipsis por su cuenta con los puntos que les voy a dar. Ustedes pueden seguir este estudio, apuntar acá. Bueno, en el website de nosotros, que es muy sencillo. El website de nosotros es bien sencillo. Apologética Siloé, todo junto. La vaina es www.apologeticasiloé, todo junto. Siloé como la piscina bíblica, S-I latina L-O-E, apologeticasiloé.com. Así, Apologética Siloé, bien sencillo. En este website hay dos temas que ustedes deben estudiar para la Biblia en la mano. El primero que yo recomiendo es uno que yo hice, que es el que voy a hablar esta noche, que es un resumen del Apocalipsis, y se llama así, Apocalipsis. La verdadera revelación, pero Apocalipsis solamente. Buscan Apocalipsis, está en el primero de los temas. Estudian ese que es una introducción al Apocalipsis. Después que lean ese y estudien ese bien, lean el segundo estudio que hay ahí, que es un estudio bien profundo, versículo por versículo, de un señor llamado David Chilton, que para mí, él es protestante, pero para mí es el mejor estudio del Apocalipsis que yo he visto en mi vida. Se llama Días de Retribución. Se llama Días de Retribución, ahí está completo. Ese es un estudio que va versículo por versículo, pero comiencen por el primero que es Apocalipsis, que es un resumen, y después entran a Días de Retribución. Y otro libro que yo les animo a ustedes a leer para entender el Apocalipsis es el libro del Dr. Scott Hahn, que se llama La Cena del Cordero. La Cena del Cordero, yo les recomiendo ese libro para poder entender el Apocalipsis. El Apocalipsis, pocos libros en toda la historia de la humanidad han sido más manoseados y más mal interpretados que el Apocalipsis. Cada vez que uno le pregunta a la iglesia, ¿cuál es el libro que menos se entiende de la Biblia? ¿Qué dice todo el mundo? El Apocalipsis. ¿Cuál es el libro que más terror da de la Biblia? El Apocalipsis. ¿Cuál es el libro que no se entiende de la Biblia? El Apocalipsis. Esto es lo que hemos hablado todo del Apocalipsis. A mí una vez una persona de mi grupo y dijo, fui a la charla que dio un licenciado que andaba por ahí sobre el Apocalipsis y cogí tal terror que estuve 3 noches en dormir. ¿Tú quieres que lo traiga? Digo, en tu vida. Esa persona no cruza el umbral de mi ministerio. Porque las cosas de Dios no dan terror, las cosas de Dios dan bendición. Y lo que yo vengo a hablar esta noche es lo primero que les quiero decir esta noche, es que el Apocalipsis casi no trata del fin del mundo. El Apocalipsis trata muy poco del fin del mundo después del capítulo 19, muy poco. El Apocalipsis casi nada tiene que ver sobre el fin del mundo. Eso es lo primero que le tengo que decir. Por eso es que nadie entiende el Apocalipsis. Si tú estudias el Apocalipsis buscando lo que no está, por supuesto que no lo vas a entender. Segundo, el Apocalipsis es el libro más espiritual de la Biblia. Solamente una persona que es espiritual puede entender el Apocalipsis en su verdadero contexto. Tercero, el Apocalipsis es un libro eminentemente sacramental. El Apocalipsis es un libro eminentemente sacramental.
cuarto o quinto, ya perdí el orden. El Apocalipsis, en vez de dar miedo, es un libro que da consuelo. Y el Apocalipsis, en vez de hablar de cosas terroríficas, habla de la victoria de Cristo sobre todas las cosas. O sea que, como si ustedes se dan cuenta, la mayoría de la gente tiene una... Y hay gente que se decepciona. Porque todo el mundo quiere ver el Apocalipsis y ver que salen chorros de sangre del Apocalipsis para afuera. Hay gente que se decepciona cuando ven esta charla. Y fíjense que todo el que ha puesto fechas del fin del mundo y ha hecho vaticinio desde el siglo I hasta Saddam Hussein, basándose en el Apocalipsis que ha sucedido, no se ha cumplido. Porque están buscando lo que no existe. El Apocalipsis, si yo pudiera definir el Apocalipsis, yo lo definiría de esta forma. El Apocalipsis es el gran amén de la Biblia. El Apocalipsis es el sello, el gran amén de todas las escrituras. Hay personas que ven la relación entre Levítico y Deuteronomio y Números, entre los profetas y la vida de Cristo, entre los evangelios y hechos de los apóstoles, entre los hechos de los apóstoles y las cartas de Pablo, todo es relacionado. Pero cuando llegan al Apocalipsis, también te parece que toda la Biblia viene bien y al final hay un libro extraño que pusieron ahí que nadie sabe cómo cayó ahí. El Apocalipsis es el libro más bíblico de toda la Biblia. El Apocalipsis tiene más de 400 versículos de la Biblia, es el libro que más contiene. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que el Apocalipsis es un libro que hay que leerlo dentro de la Biblia. No se puede leer el Apocalipsis separado. Para entender el Apocalipsis hay que comenzar a entender la Biblia desde Génesis. Si tú entiendes la Biblia de Génesis, tú no entiendes el Apocalipsis. El Apocalipsis no es un libro extraño que está al final, por eso que la gente lo ve raro, porque no lo relaciona con el resto de los libros de la Biblia. Y el Apocalipsis es un resumen de toda la Biblia. Para entender el Apocalipsis, después lo vamos a ver un poco, para entender el Apocalipsis, un libro que es esencial para entender el Apocalipsis es el Deuteronomio. Si tú no entiendes el Deuteronomio, tú no vas a entender jamás el Apocalipsis. Y vamos a ver después por qué si no entiendes el Deuteronomio, no vas a entender el Apocalipsis. Y una clave que le doy no solo para el Apocalipsis, para todos los libros de la Biblia. Y ahí es donde viene el delirium tremens de nuestros hermanos protestantes. Tú no puedes entender ningún libro de la Biblia si no lo entiendes dentro del pacto que se escribió. Se lo voy a repetir de nuevo. Tú no puedes entender ningún libro de la Biblia si no lo entiendes dentro del ¿qué? Del pacto que se escribió. Si tú no te basas en esa regla, estarás toda la vida dando tropiezos espirituales por el mundo. O con la Biblia de desodorante abajo del brazo. Como anda mucha gente que la Biblia no les pasa para aquí porque la tienen aquí. Pero, ¿por qué les digo eso? El Señor ha hecho dos grandes pactos con el hombre. Ha hecho muchos otros pactos, pero dos grandes pactos con el hombre. Y yo espero que ustedes lo sepan, porque si no lo saben, no sé qué es lo que hacen aquí. Y es tan sencillo. ¿Cuáles son los dos pactos que hizo Dios con el hombre? A ver, ¿cómo se llaman los dos pactos? Pacto con Abraham. Lo con Abraham, pero ¿cómo se llama? La nueva, pero no dicen por el techo. La antigua alianza y la nueva alianza. Eso es básico. Si no saben eso, dejen de ver novelas en el televisor, que esas novelas comen las neuronas, y pónganse a leer la Biblia. Si yo veo doñas por ahí que le gusta, tiene cara de novela. Porque tú le ves los ojos para adentro y seguro ves una vieja llorando, alguna hija que se perdió, que jamás apareció. Pero el Señor ha hecho dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto, ya lo dijeron algunos hermanos por ahí, el antiguo pacto lo hizo con Abraham. El nuevo pacto lo hizo con Cristo. Son los dos grandes pactos que ha hecho el Señor en la humanidad. Por eso, todos los libros de la Biblia, tú tienes que verlos dentro del pacto. Ambos pactos, vamos a coger a Cristo como centro. Ambos pactos apuntan a Cristo. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Y todo el Nuevo Testamento apunta a Cristo. Entonces las escrituras del Antiguo Pacto, las escrituras del Nuevo Pacto, todas apuntan a Cristo. El Antiguo Pacto, ¿a dónde apunta el Antiguo Pacto? El Antiguo Pacto apunta a la primera venida de Jesús y a la redención. Apunta al primer pacto. Todos los libros del primer pacto, ¿cómo se llaman a los libros del primer pacto? Antiguo Testamento. Todos los libros del Antiguo Pacto apuntan ¿a qué? A la venida de Cristo. Tú no puedes leer ningún libro del Antiguo Testamento si no tienes esa base.
El segundo pacto, la meta del segundo pacto apunta a Cristo también, pero apunta a la segunda venida de Cristo y al sellamiento de toda la creación en santidad. Son los dos grandes pactos, apuntan a Cristo, al antiguo, la primera venida, y el segundo, a la segunda venida de Jesús. Ahora, cuando Jesús muere en la cruz, que es el centro de los dos pactos, cuando Jesús muere en la cruz, ¿cuál es la última palabra de Jesús en la cruz? Todo se cumplió. ¿Qué fue lo que se cumplió? El antiguo pacto. ¿Qué cosa es un pacto? Un pacto como cuando ustedes compran un carro, compran una casa, hacen un contrato, si compran una casa con el banco. Tú te comprometes a pagar las mensualidades y el banco se compromete a prestarte el dinero. Eso es un pacto. Así hace Dios pacto con nosotros. Dios se comprometió con Israel en darle una tierra por herencia. Israel se comprometió con Dios a ser fiel a las leyes que Dios le había puesto. Si tú, por ejemplo, un carro, si tú compras un carro y te comprometes a pagar las letras y después viene y tú dejas de pagar las letras 4 meses, ¿qué pasa? Viene la grúa y cuando tú te levantas el carro no está. El banco sin vergüenza o el gruero sin vergüenza. No, tú incumpliste tu parte del pacto. Tú no pagaste. El banco no es el malo, malo eres tú que dejaste, por el motivo que sea, pero dejaste de pagar. Eso es un pacto. Dios hizo ese pacto con Israel. Todas las escrituras del antiguo pacto apuntan a la primera venida de Cristo. Por eso cuando Cristo dice se acabó, quiere decir que el pacto se acabó. Cuando tú terminas de pagar el carro, tú tienes que seguir pagando mensualidades. ¿Qué tú haces con el contrato? No lo tires, que te vas a buscar tremendo lío. El contrato no lo guarda para si algún día hay algún problema, pero y ese contrato a ti no te quita el sueño, ya tú lo pagaste, se acabó. Así, por eso Jesús cuando se acaba el primer pacto dice, todo se cumplió. Todo el antiguo pacto se acabó, porque el antiguo pacto apuntaba a la venida de Jesús. Solo hay que decir eso, que todos los libros del Antiguo Testamento ya se cumplieron cuando Cristo murió en la cruz. No hay una sola profecía, no hay un solo libro del Antiguo Testamento que esté pendiente para acá 200 años. Y ahí viene el problema de los hermanos protestantes. Ellos continuamente están predicando, están poniendo el Antiguo Testamento como si fuera parte del nuevo pacto. Cuando Jesús dijo, ese pacto se acabó. Y todas las profecías se cumplieron, porque todas las profecías apuntaban a la cruz de Cristo. No hay nada del Antiguo pacto que esté pendiente hoy en día. Lo único que está hoy en día pendiente es el nuevo pacto. Nuevo pacto, que va a terminar el día que Jesús venga a juzgar vivo y muerto. ¿Ustedes entienden eso? Pues el Apocalipsis es el gran amén de los dos pactos. Y el Apocalipsis tiene muchas versiones, apunta muchas cosas, un libro muy completo, muy complejo, pero el Apocalipsis narra varias cosas. Primeramente, el Apocalipsis narra por qué el mundo judío se acabó. El Apocalipsis apunta al fin del mundo, pero no al fin del mundo físico, apunta al fin del mundo judío. El mundo judío se acabó. ¿Cuándo se acabó el mundo judío? ¿Quién sabe cuándo se acabó el mundo judío? No. El mundo judío se acabó cuando se derrumbó el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén era el corazón del mundo judío. Cuando el templo de Jerusalén se derrumbó en el año 70 por las legiones de Tito, el mundo judío se acabó. Más nunca hubo sacrificio, más nunca hubo profeta, más nunca hubo libros, más nunca hubo barca, más nunca hubo absolutamente nada. Fue el fin del mundo judío. Entonces uno dice, la pregunta que uno se puede hacer, y que se ha hecho muchas veces a nivel personal, si Dios hizo una promesa, ¿por qué ese templo se derrumbó? El Apocalipsis va a hablar de eso. Porque los judíos hicieron un pacto con Cristo, con el Señor, en la antigua alianza. Ese pacto no lo cumplieron. Vino la grúa y les llevó un carro. ¿Ustedes entienden lo que les quiero decir? Los judíos no cumplieron el pacto. En Deuteronomio, Moisés le dice, mira que este es el camino de la bendición. Si ustedes cumplen el pacto, el Señor les dará esto y esto y esto. Lean el Deuteronomio. Moisés le dice, pero si ustedes no cumplen el pacto, sobre ustedes vendrán esto, esto, esto y esto. Todo lo que Moisés dijo que vendría sobre Israel, sin cumplir el pacto, cayó terriblemente sobre Israel. ¿Culpa de Dios? Culpa de Israel que no cumplió el pacto.
Porque Moisés le dijo, ¿son tan dispuestos a cumplir el pacto? Israel dijo, sí, estamos dispuestos. Y los roció con sangre. Hicieron un pacto con Dios. Nadie los obligó a hacer el pacto con Dios. No solo no cumplieron el pacto con Dios, que cuando vino aquel que era la razón del pacto, no solo lo rechazaron, lo mataron de la forma más ignominiosa que existía en ese momento. No encontraron lo peor que existía en el mundo, se lo dieron al que venía y era el testador de ese pacto. Y lo dice el sumo sacerdote, que caiga su sangre sobre nosotros y sobre toda nuestra descendencia. Lo dice en juramento la cabeza de Israel. Por eso Jesús, en el Dominus Flevit, en el lugar donde dice Jesús lloró, que es el lugar más conmovedor de Israel, Jesús dice, ¿qué más pude hacer por ti que no hice? ¿Qué más pudo hacer Dios que no hizo por Israel? Mandó los profetas, le dio una tierra, le dio rey, le dio maná, vino el mismo. ¿Y qué hicieron? Lo mataron de la forma más espantosa que pudieron encontrar. Ni siquiera lo mataron a pedrada, que era la forma judía, lo mataron de la forma más ignominiosa. El pacto no solo fue incumplido, fue insultado. Todo lo que Moisés dijo que vendría sobre Israel si no cumplía el pacto, se cumplió con la caída del templo de Jerusalén. Y de eso es lo que habla el Apocalipsis, del derrumbe de la esperanza judía, por qué se acabó el primer pacto. Y ahí verdaderamente es donde está el corazón del Apocalipsis, en la caída del templo de Jerusalén. Porque fíjate qué interesante, muchas veces uno termina haciendo lo mismo que critica. Eso pasa muchas veces. Uno critica algo y uno termina haciendo lo mismo que uno criticó. Israel criticó a Jericó enormemente. ¿Sabes lo que pasó en Jericó? Se derrumbaron las murallas. ¿Y por qué se derrumbaron las murallas de Jericó? Porque Jericó se interponía entre el cumplimiento del pacto de Dios y el pueblo de Dios. El pueblo de Dios cruzó el Jordán, entró al pacto de Dios, a la tierra, pero antes de llegar a la tierra, creo que se encuentra Jericó con las murallas. No, por aquí no pasa. Jericó impedía que el pueblo de Dios llegara al cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Y qué pasaron con las murallas de Jericó? Se derrumbaron. Y Israel, que criticó a Jericó, terminó siendo como Jericó. ¿Por qué? Porque lo que impedía que el segundo pacto se pusiera en marcha era el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén era el segundo Jericó. La cortina se rajó, el arca no estaba, el Mesías había muerto, ese caserón ahí no pintaba nada. San Pablo dice en Hebreo que el culto, y lo dije cuando yo expliqué la misa aquí, que el culto pasó del templo material de Jerusalén al templo celestial del cielo. Los judíos le dio el Señor casi 40 años, que es el tiempo donde Dios hace la obra en el pueblo. Le dio 40 años para que se dieran cuenta, y ellos que insistían en mantener un culto vacío en un templo que ya no tenía sentido. El único signo que quedaba de la alianza era el templo. Ellos insistieron y el templo se derrumbó tal como se derrumbó Israel. Cuando el templo se derrumba, que es la última parte de la alianza, es cuando empieza la plenitud, es cuando la iglesia se riega y comienza la plenitud del segundo pacto, porque el templo de Jerusalén aguantaba el cumplimiento de el echar a andar de la segunda alianza. Eso lo narra el Apocalipsis. Por eso mucha gente confunde el fin del templo con el fin del mundo. Y si ustedes se fijan en San Mateo 24, cuando Jesús le dice a las mujeres de Jerusalén, ¿por qué lloran mujeres de Jerusalén? No lloren por mí, lloren por sus hijos. Porque si en el leño verde se hace esto, que no será en el seco. ¿Ustedes saben qué? Esos niños que tenían esas mujeres en las manos, cargados el día que lloraron por Jesús, tendrían 3 o 4 meses. Cuando se cayó el templo, tendrían 40 años. Y lean la memoria de Flavio Josefo. El asedio de Jerusalén fue uno de los episodios más horrendos que existieron en el mundo. Madres que se comieron a los hijos. Una cosa horrible. Esos niños que tenían esas mujeres, por eso Jesús le dijo, no lloren por mí. Lloren por esos niños, porque lo que va a venir sobre esos niños. Pero esto que Jesús dice, cuando en Mateo 24, que la gente piensa que Jesús habla del fin del mundo y no habla del fin del mundo, está hablando del fin de Jerusalén, dice, esta generación no pasará antes que se cumplan estas cosas. Si es del fin del mundo, esa generación, ¿pasó o no pasó? Se acabó el mundo. Entonces, 2 cosas, o Jesús se equivocó o estamos leyendo mal. Jesús se refería que esa generación no iba a pasar hasta que vieran el derrumbe del templo de Jerusalén. Esa generación que tenía 2 o 3 años, a los 40 años lo vio. Claro que lo vio, se cumplió la palabra. Cuando Jesús dice, si cae en día de sábado,
no pidan para que no caigan día de sábado. La gente dice, fin del mundo. Hermano, si el fin del mundo cae sábado, mejor para nosotros porque no trabajamos y podemos salir huyendo. ¿Tú sabes por qué dicen que no caiga sábado? Porque los judíos sábado no podían caminar más que ciertas millas. Si el ataque a Jerusalén caía sábado, ellos no iban a poder, los cristianos, irse de Jerusalén. Por eso en Mateo 24 también la gente lo mira como el fin del mundo y no habla del fin del mundo. Habla del fin de Jerusalén. Esa es una de las cosas que habla el Apocalipsis. Otra cosa que tenemos que pensar. No se puede desligar el Apocalipsis del presente que vivió Juan el apóstol. Porque en el Apocalipsis se enlazan muchas cosas. Este que estoy hablando es una. Otra que se ve en el Apocalipsis es lo que sucede que da inicio a que Juan escriba el Apocalipsis. Mucha gente cree que Juan escribió el Apocalipsis para los años 90. Hay otras personas, yo me inclino por esta forma de pensar, que Juan escribió el Apocalipsis antes del derrumbe del templo. ¿Por qué? Porque Juan narra hechos en el Apocalipsis que solamente lo entienden las personas que veían funcionar la liturgia del templo. Si esto lo escribe 30 o 40 años después que el templo se derrumbó, nadie hubiera entendido lo que él estaba diciendo. Yo estoy de la opinión que Juan escribió esto antes del derrumbamiento del templo, para mí, o en los mismos días del derrumbamiento del templo. ¿Qué cosa es el Apocalipsis? El Apocalipsis es una profecía. Y usted dice, ajá, tú ves una profecía. Pero ¿qué sucede? Que nosotros tenemos mal el concepto de profecía. Nosotros confundimos profecía con vaticinio. Y cuando uno piensa en una profecía, ¿qué es lo que uno piensa? Que te van a decir algo que va a pasar. Nada que ver. Profecía es la palabra que Dios pone en la boca del hombre que va a parte de él con un mensaje a su pueblo. Y ustedes saben, cuando hay vaticinio en la profecía, porque hay profecía con vaticinio y profecía que no tiene vaticinio, ustedes saben cuál es la mejor profecía de todas. La mejor profecía de todas es, sí, claro, porque tú cogiste la clase. Cállate la boca, que ya cogió la clase, por eso que lo contesta. Te voy a tirar la Biblia por la cabeza, está jugando, ya Carmen, tú sabes que te quiero mucho. La mejor profecía es la que no se cumple. Uno dice, wow, ¿y ahora cómo es eso? Muy sencillo. La profecía, todo el mundo piensa que hace énfasis en el futuro. ¿No? ¿Se va a acabar el mundo? No. La profecía hace énfasis en el presente. La profecía dice, cambia lo que estás haciendo hoy para que no te quede arriba lo que viene pasado mañana. El énfasis no es pasado mañana, el énfasis ¿cuándo es? Hoy. Para eso es la profecía. No es para decirte, va a correr, no. Cambia. Hoy. ¿Cuál es la mejor profecía de toda la Biblia? La de Nínive. ¿Qué le dijeron a Jonás? Ve y predica. Nínive va a ser destruida. ¿Saben toda la historia? Jonás no quería ir tanto, hasta se lo tragó una ballena, todo. Y llega Jonás a Nínive y predica. Conviértase. ¿Qué hizo Nínive? Se convirtió. ¿Y qué pasó? No fue destruida. Esa es la profecía. El énfasis no era que iba a ser destruida, el énfasis que tenía. Claro, Jonás no entendió eso, le dio un arrebato y se sentó bajo una mata a esperar que destruyeran Nínive. Y el Señor le secó la mata. En vez de destruir Nínive, le secó la mata. Los profetas tenemos un problema. Porque claro, Jonás pensaba como la gente. No, Nínive, la mejor profecía es la que no se cumple. Y la Apocalipsis es una profecía diciéndole, todavía tienen chance, cambien esta situación para que lo que está profetizado no suceda. Ni siquiera eso lo escucharon. No cambiaron. Ahora, segundo, Juan escribe este libro en el medio de la persecución de Nerón. La primera de las grandes persecuciones que se lanza sobre los cristianos. Esa comunidad. Juan era el obispo de Éfeso. Éfeso está en el Asia Menor y Éfeso tiene un circuito de 7 iglesias que la rodean. Juan escribe ese libro a su iglesia. Es como cuando Favarola ahora está mandando los videos esos del ABC. Él escribe a su iglesia, a las iglesias de su jurisdicción. Le escribe esta profecía. Por eso va dirigida a las 7 iglesias. Si van a ver un mapa que tenemos ahí en Siloé, van a ver que las 7 iglesias están así en todo alrededor de Éfeso. Es el circuito de Éfeso. Juan escribe porque estos cristianos lo que le venían encima era terrible. Terrible. Y la persecución mayor no fue tanto en Roma, fue en el Asia Menor. ¿Cuál era el conflicto de Roma con los cristianos?
no era espiritual. Roma, habían dioses hasta para hacer dulce. El problema es que Roma te permitía creer en lo que tú quisieras mientras tú confesaras que el emperador era Dios. Eso era parte de la política. Y una vez al año, como aquí se pagan los taxes, los romanos tenían que ir a echar incienso delante del estatua y decir, fulano, Nerón es señor. Y echar incienso. César Kaiser, Nerón es señor. Los cristianos decían, nosotros cumplimos con todo, pero nosotros no podemos decir Nerón es señor. Nosotros tenemos que decir Jesús es señor. Y eso lo tenía como falta de patriotismo, como traición a la patria. Y ahí comienza la gran persecución. Y ahí viene la figura del anticristo, todo eso que pone Juan. Es el imperio romano en contra de los que siguen a Jesús. Es los que siguen a la bestia, al emperador, contra los que siguen el reino de Dios. Es la gran batalla. Juan escribe esta iglesia que iba a ser diezmada, que iba a ser perseguida, que iba a ser martirizada, que iba a ser decapitada, los que le venían encima. Juan escribe este libro de consolación. Ahora, aquí este libro habla de la computadora de la comunidad europea. Y si este libro habla de un microchip que te van a poner aquí, y si este libro habla de un aerolito que va a venir y se va a desbaratar, a apurruñar la mitad de la humanidad con un terremoto que dura 4 horas, que un terremoto 4 horas no quedan ni las lagartijas, va a ser el cuento. Si todo eso hubiera consolado a los cristianos de la persecución de Nerón, entonces imaginen cómo están pasando la gran tribulación. Aquí, yo digo, hermanos, consuélese, que en el 2500 un aerolito va a desbaratar la Florida. ¿Eso le sirve a ustedes de consolación para lo que está pasando ahora? En absoluto. Pensar que esto habla de cosas del 2000. Y es lo que yo me pregunto, es la insanidad mental que hay entre muchos protestantes y muchos católicos. ¿Qué tiene que ver la computadora de la Unión Europea con la prédica del apóstol Juan, el discípulo amado? Si ustedes ven la Biblia, toda la Biblia tiene una secuencia, habla de algo espiritual. En medio de eso, un libro que habla de computadoras y microchip aquí. Eso es lo más absurdo. Eso es la profanación más grande que yo he visto de la palabra de Dios. Y ese es el entretenimiento para que a la gente asustada y que no piensen que en esa iglesia no tienen doctrina, que lo único que tienen es emociones y bobería. Porque los atan por el miedo, no por la consolación. Porque, ¿qué tiene que ver el profeta Ezequiel con los platillos voladores? ¿Qué tiene que ver el reino de Dios y el Señor Jesucristo con computadoras y con cosas de esas? El problema es que estamos mirando este libro como un libro de ciencia ficción, no como palabra de Dios. Todos los libros de la Biblia están encarnados en la realidad espiritual del reino de Dios. Y hay que verlos como tal. Y Juan, el mensaje, y no podemos leer el Apocalipsis, por eso no he visto ni la Biblia, el mensaje de Juan también a través del Apocalipsis a sus comunidades está contestando una gran pregunta. Las comunidades de Juan se van a hacer la pregunta que muchos de nosotros, muchos de ustedes y yo nos hemos hecho en un momento determinado. ¿Por qué? Si he encontrado a Jesucristo y yo lo sirvo, cuánta desgracia hay, me cae encima a mí. ¿Quién de aquí nos ha hecho esa pregunta alguna vez? Somos unos hipócritas. Yo me la he hecho un millón. Yo me lo he hecho un millón de veces. Señor, porque si yo te sirvo me está pasando todas estas cosas cuando a otra gente no les pasa. Esa pregunta se le iba a hacer la comunidad de Juan. ¿Y usted lo que Juan le va a contestar con el Apocalipsis? Lo que le contesta a ustedes cuando leen el Apocalipsis en una visión espiritual. Juan les va a decir, ustedes están sufriendo no porque Dios haya perdido el control del mundo. Ustedes están sufriendo porque ustedes están en primera línea de batalla. Y les pongo un ejemplo. ¿Quiénes están metidos más candela? ¿Los soldados que están en Bagdad o los que están en una base en Carolina del Sur? Los que están en Bagdad. ¿Por qué los que están en Bagdad están en más candela que los de Carolina del Sur? Porque están en primera línea de combate. Ahora, cuando termine la guerra, los que estén vivos y regresen, ¿quiénes van a tener más honor y más beneficio? Los que estaban en Bagdad. Así le dice Juan a los cristianos. Ustedes están sufriendo no porque Dios los haya olvidado. Ustedes están sufriendo porque tú estás en la primera línea de batalla. Tú eres de la primera línea de la batalla del reino de Dios. Por eso que los palos te caen arriba. Pero prepárate, porque la corona que tengo para ti, nadie la tiene sobre la tierra. Eso es el mensaje. No, pero aplaudan a Juan, no a mí. Este es el mensaje de la yo no estoy diciendo nada nuevo. Esto lo dijo San Agustín.
Ese es el mensaje de la... Ahora, ¿qué es de más edificación espiritual para ustedes? ¿Esto que les estoy diciendo o si hablo de la computadora de la Unión Europea? Esto es lo que Juan escribió, no ciencia ficción. Y es lo que quiero que ustedes abran los ojos y ustedes vean. Ese es el resumen. Juan le dice a su pueblo, lo que le va a caer arriba no es que Dios perdió el control, es que ustedes están luchando contra el mal y ustedes son de los primeros combatientes. Mientras más Pablo te le más gracias a Dios porque tú estás dando la batalla por tu Señor y tu premio va a ser gigantesco. Eso es lo que le dice quien no vea esto pierde el verdadero sentido del libro. Y es lo que tenemos que tener bien claro. El Apocalipsis es una profecía que habla de la destrucción de Jerusalén por los romanos, no del fin del mundo. El Apocalipsis es una profecía que consuela a la iglesia del primer siglo y de todos los siglos. Porque esa pregunta de los primeros cristianos, hoy en día tenemos persecuciones de los cristianos de otro tipo. Y a veces uno dice, pero ¿por qué nos está pasando esto, Señor? ¿Por qué? Porque estamos en primera. Los que están en la retaguardia y los que se quedaron en reserva en su casa no van a recibir pago. Pero tampoco van a recibir premio. Eso es. Por eso, si quieren entender la parte de Israel, lean Deuteronomio 27 y 28. Y van a entender por qué el Apocalipsis habla de una destrucción de un mundo. Porque el Apocalipsis tiene una parte histórica y mucha parte espiritual. El Apocalipsis tiene muchos símbolos que la gente no entiende. Porque recuérdense que ese libro no ha sido escrito para nosotros. Ese libro fue escrito para la comunidad del siglo I. Y uno se decepciona y dice, ay, no fue escrito para nosotros. Y yo les pregunto, ¿para quién fue escrita la carta de los romanos? Para Miami. Para la comunidad de Roma del siglo I. ¿Le sirve a ustedes o no le sirve? Uno dice, pero si el Apocalipsis ya se cumplió, en un 95% ya se cumplió, ¿de qué me sirve? La carta a los Corintios fue escrito por un problema de los Corintios del año 60. Ese problema se acabó. ¿Le sirve a ustedes o no le sirve? Claro que le sirve, porque la historia se repite y se repite y se repite y se repite. Pero este es un libro que es altamente espiritual. A nosotros esos símbolos nos parecen raros, pero porque este libro no está escrito para nosotros. Este libro está escrito por una comunidad que sí conocía la Biblia y entendía perfectamente qué querían decir estos símbolos. ¿Qué quería decir la bestia, las cabezas, las coronas? Esa gente estaban familiarizados con este lenguaje, porque este lenguaje aparece en el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, el profeta Zacarías, el profeta Daniel, tiene mucho que Juan toma de ese lenguaje. Y estos cristianos sabían de qué hablaban los símbolos. Nosotros hemos perdido, porque hemos dejado de leer la Biblia, no sabemos qué quieren decir estos símbolos. Pero este libro no era un libro extraño, era un libro que los que lo leían sabían que estaban leyendo. Segundo, lo dice desde el primer capítulo del Apocalipsis. Lo dice, y aquí está la prueba. Pero es que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Revelación. Apocalipsis 1:1. Revelación de Jesucristo. Se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. ¿Qué dice aquí? ¿Cuándo va a suceder esto? Esto lo dice más de 7 veces durante todo el Apocalipsis. Esto va a suceder pronto. Y la gente sigue poniendo fecha. Si siguen poniendo fecha, quiere decir que entonces Dios y Juan se equivocaron. ¿Va a suceder cuándo? Lo dice en el versículo 1. ¿Cómo la gente se confunde? Porque todo el mundo quiere encontrar lo que a mí me llama la atención, no la realidad que pone el apóstol Juan. El apóstol Juan, en este libro, también es un libro que dice que tiene que ser, que es escrito para ser leído y para ser escuchado. Sigue diciendo el apóstol. Y envió su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, el cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, todo lo que vio. Dichoso el que lea y los que escuchen. Aquí está. Aquí está. Es un libro para ser leído y para ser escuchado. ¿A qué les suena a ustedes eso? A ver. ¿Dónde se lee un libro que los demás escuchen? En la misa. Este es un libro que se escribió secuencialmente para que se leyera en las iglesias de la diócesis de Juan todos los domingos por pedazos.
Por eso dice que es para ser bienaventurado el que lo lee y que lo escucha, porque todos estos cristianos iban recibiendo este libro por pedazos y lo iban leyendo todos los domingos en las liturgias de ellos. Pero es un libro litúrgico. Es un libro esencial. Por eso que está hecho en capítulos de forma juánica, de 7 y de 4, porque es un libro como el Evangelio de San Juan, un libro eminentemente litúrgico. Es un libro, no es un libro para ser estudiado, es un libro para ser leído y para ser escuchado. Y ahora hay que decir una cosa. El libro, todo es palabra de Dios, pero el libro más palabra de Dios de toda la Biblia es el Apocalipsis. ¿Por qué es el libro más palabra de Dios, más espiritual de toda la Biblia? El Evangelio es palabra de Dios, pero el Evangelio lo escribió, por ejemplo, el de San Marcos, lo escribió Marcos de lo que le contó Pedro. El de San Lucas lo escribió de lo que le contaron las personas que le entrevistó en Jerusalén. Inclusive el de Mateo lo escribió Mateo, pero de lo que él se acordaba de la vida de Cristo. Pablo escribió su epístola, por supuesto que palabra de Dios, pero Pablo recibió revelación, pero él la transmitió por su filtro de inteligencia y la transmitió con sus palabras. En el Apocalipsis Juan no va a transmitir nada de su inteligencia. En el Apocalipsis Juan va a escribir lo que vio. Y para Juan ver dónde Juan lo dice aquí. Juan a las 7 iglesias de Asia. Gracia y paz. Ustedes ven, ¿a quién va destinado? A las 7 iglesias de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que era, que es y que va a venir. De parte de los 7 espíritus que están en el trono. Y de parte de Jesús, el testigo fiel. Sigue diciendo, vuelve a decir en el 7, miren que viene acompañado de las nubes, que todo ojo lo verá. Sí, yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, aquel que era y que es. Sigue diciendo, yo Juan, hermano y compañero de la tribulación del reino de la paciencia en Jesús. Yo me encontraba en la isla de Patmos. Por causa de la palabra de Dios, Juan ya estaba exiliado en la isla de Patmos. Caí en éxtasis el día del Señor. ¿Qué día se reveló el Apocalipsis? Un domingo, el día del Señor. Lo más seguro que Juan, que la misa en ese tiempo era, según Justino Mártir, era al amanecer. Seguro que Juan había celebrado misa. Dice que en ese momento cayó en éxtasis. Y oyó una voz que decía, lo que veas, escríbelo. O sea, y le dice a la voz, ven y sube. O sea, Juan va a escribir no lo que su inteligencia dio, no lo que él vio históricamente. Juan va a ver lo que Dios le revela en el cielo en éxtasis un día del domingo. Lo que Juan va a transmitir, él lo vio en revelación de Dios. Es un libro eminentemente que sale del mismo corazón de Dios. Por eso el Apocalipsis, entre otras cosas, también es el Evangelio celestial. El Apocalipsis es el Evangelio celestial. El Evangelio, los 4 Evangelios, nos narran lo que Jesús hizo en la tierra. El Apocalipsis nos va a narrar lo que Jesús está haciendo en el cielo. Si tú quieres saber qué Jesús está haciendo en el cielo, lee el Apocalipsis. Por eso el Apocalipsis es el Evangelio del Cristo celestial, del Cristo glorificado, del Cristo sumo y eterno sacerdote. Ya no del Cristo de la tierra. Este no nos va a presentar a un Cristo sufriente, nos va a presentar a un Cristo glorioso, Señor de señores y Rey de reyes, que tiene en sus manos el destino de la humanidad, lo que es Jesús en este momento. Pero Juan no lo captó de su inteligencia. Juan fue llevado al cielo en éxtasis. Yo tuve el privilegio, hace 3 años fuimos el camino de Pablo y fuimos a la isla de Patmos. Y tuvimos la suerte que llegamos a la isla de Patmos un domingo en la mañana. Y para más bendición todavía, cuando llegamos a la cueva donde Juan escribió el Apocalipsis, estaban celebrando la misa. Yo dije, esto fue lo que Juan vio aquí hace 2000 años. La misa en esta cueva. Y ahí al lado del altar está el lugar donde la piedra donde Juan escribió el Apocalipsis. En la isla de Patmos, que se conserva actualmente. Por eso, este libro del Apocalipsis es un libro eminentemente celestial, es un libro, el Evangelio celestial. Y aunque ustedes no lo crean, es un libro eminentemente eucarístico. Es un libro eminentemente eucarístico. Todos los elementos que van en el Apocalipsis, ¿qué va a ver Juan en el cielo? Va a haber gente con pandereta hablando en lengua. ¿Qué es lo que va a haber? Gente vestida de blanco. Gente que tiene en la mano, ¿qué cosa? Incensarios que lo mueven. Van a ver libros que se abren delante de la congregación. Van a ver candelabros con vela. Van a ver copas de oro. Hermanos, ¿qué les recuerda esto? ¿Una iglesia pentecostal o una iglesia católica?
en la Iglesia Católica. En el capítulo 4, que es el más hermoso de todo el Apocalipsis, cuando Juan penetra la liturgia celestial, porque Juan ve en el cielo lo que está sucediendo cuando la Eucaristía se está celebrando en la tierra, porque era domingo por la mañana. Cuando Juan penetra el santuario celestial el día del domingo, ¿qué es lo que ve Juan? Toda una pila de gente orando en voz alta a quien le da la gana, o ve gente que están diciendo lo mismo al mismo tiempo. Ve una multitud diciendo, digno es el Cordero de ser alabado, en coro. Hermanos, eso es lo que vemos en la Iglesia Católica. Alguna gente piensa que y yo estoy escribiendo, ya yo puse un tema en Apologética Cielo que lo pueden leer, que se llama la falsa adoración. Porque a mí me estremece el corazón cuando yo veo los cultos protestantes en la televisión. Yo veo a 90.000 personas en un estadio orando y creen que están alabando a Dios, pero cada cual está orando a un Dios a lo que le da la gana, sin saber lo que están orando a los lados. Son 90.000 personas orando directamente a Dios, diciendo, a mí no me importa lo que está al lado mío, yo lo que estoy resolviendo es mi problema. Eso no es comunidad, eso no es adoración. Eso es egoísmo espiritual. No estoy hablando de un grupo de oración, estoy hablando de la adoración del domingo que le da la iglesia al Cordero. Por eso la misa, como yo expliqué aquí, no viene de abajo para arriba, la misa no viene de abajo para arriba, la misa viene de arriba para abajo. El Apocalipsis no es de género apocalíptico. Pero ustedes, ¿qué clase de problema es? ¿Qué género es el Apocalipsis? Profecía. No es apocalíptico. Apocalíptico es un género hebreo, que lo van a ver en Daniel, que lo van a ver en Zacarías, pero la esencia del género apocalíptico es que le dice a la gente, esto está malo y se va a poner peor. Eso es el género apocalíptico. El Apocalipsis le dice a los cristianos, esto está malo, pero se va a poner excelente porque viene el Señor de señores y Rey de reyes. Lo que entonces no es género apocalíptico. Lo que la gente piensa que el género Apocalipsis es un libro que te angustia, no, es un libro que te libera, porque te dice, al final de todo este enredo, está Cristo con el nudo que lo abrió y lo partió. A partir de todo este problema está la victoria de los que siguen al Cordero. O sea que no es un libro de decepción, es un libro de esperanza. Le dice a los cristianos, tú ves la bestia, Nerón, el Imperio Romano, todo, eso va a ser nada. Va a terminar en el basurero de la historia y el Cordero de Dios va a vencer y todos ustedes con él. Eso es lo que le dice a esta comunidad. Para muchos hermanos protestantes, ¿quién es el centro del Apocalipsis? ¿Con quién relaciona con Apocalipsis? ¿Con quién? ¿Con qué personaje? Con el demonio, pero que con uno principalmente, lo dijeron porque con el anticristo. Apocalipsis, anticristo. Realmente parece que el Apocalipsis es el libro del anticristo. Falso. El centro del Apocalipsis es Cristo, el Cordero de Dios. No es el anticristo. El anticristo está perdedor de principio a fin. El centro del Apocalipsis es la victoria del Cordero de Dios. Para nada es Sin embargo, ustedes en las predicaciones protestantes, ¿de quién hablan más? Del anticristo y del demonio. Cuando esto habla de la victoria de Cristo y de su Padre, ustedes ven como todo, esa predicación es falsa y detrás hay alguien que apeste a azufre. Porque, ¿qué es lo que más le gusta al demonio? Que le den publicidad y que hablen bastante de él. Y tú oyes estas predicaciones, nada más que se habla del anticristo y del demonio, de las desgracias que vienen, no habla de la victoria de Jesucristo. Por eso, el tema espiritual central del Apocalipsis también es la lucha entre los seguidores de Satanás y la simiente de Dios. La lucha entre la luz y las tinieblas. Por eso, para entender el Apocalipsis, hay que entender el Génesis. ¿Qué dice Génesis 3:15? Enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la tuya. ¿Quién aparece en el medio del Apocalipsis? En el capítulo 12, en la mitad del Apocalipsis, ¿quién aparece? Una mujer vestida de sol. ¿Y cómo termina el capítulo 12? Que el demonio le quiere hacer la guerra a la mujer, pero no puede. Y se la va a hacer a los hijos de la mujer. Y dice quiénes son los hijos de la mujer. El capítulo 12 final dice, ¿quiénes son estos? Los que guardan la voluntad de Dios. Los hijos de la mujer, oigan esto, los hijos de la mujer son ¿quiénes? Los que guardan la voluntad de Dios. ¿Cuáles fueron las palabras únicas de María en el Evangelio? Hagan lo que Él les diga. Hermano, quien no reconozca a esa buena María está ciego. Por eso, ¿por quién empezó el lío? Por una mujer, por Eva. Por eso que en medio del Apocalipsis aparece la nueva Eva,
Entonces el enfrentamiento. ¿Quién aparece? La mujer con dolores de parto dando a luz al hijo que va a subir y ser coronado como Señor del universo. Aquí está la mujer. ¿Quién aparece inmediatamente al frente? El dragón. El dragón. Donde quiera. Ahí está la guerra. Enemistad entre ti y la mujer. La guerra final. Enemistad entre ti y la mujer. Entre la descendencia de la mujer, que somos todos, nosotros en la fe de María, y los seguidores del demonio. Guerra. Ese es el centro del Apocalipsis. Guerra entre los que siguen al Cordero. Pero fíjate que los que siguen al Cordero se señalan en el Apocalipsis como los hijos de la mujer. La simiente de la mujer vestida de sol. Esa es la iglesia. Por eso que la misma María está fuera de la batalla. Y las tiene el 90% para perder. Porque solamente los hijos de la mujer tienen poder para derrotar al enemigo. El propósito del Apocalipsis es presentarle, como le dije también, a la comunidad de Juan, del Asia Menor, a Cristo sufriente como Señor victorioso de la historia. Esa es la parte de consolación que está en las 7 iglesias. También, en el comienzo de las 7 iglesias del Apocalipsis, menciona un problema que tiene la iglesia en ese momento. Léanlo. Y cada problema de cada iglesia pregunta, ¿tendré yo ese problema de esta iglesia? Está la iglesia que soporta una Jezabel que le mete insidia contra el pueblo de Dios. ¿Tendré yo alguna de Jezabel de amiga o de compañera de trabajo o de familia que venga a meterme insidia contra el pueblo de Dios? Está la otra iglesia que se cree que es muy santa cuando por dentro está vacía. Pregunta, ¿seré yo que me creo muy santo y por dentro estoy totalmente vacío? Está la iglesia que se le murió el primer amor. Mira, ¿seré yo que me estoy enfriando? Estas 7 iglesias son 7 reflexiones de 7 problemas que tiene la iglesia para que digan, resuélvanlo antes que venga el Cordero. Tienen tiempo. Le está diciendo, mira los problemas que tienen para que no les pase como Israel. Israel se les derrumbó el templo encima porque no cumplieron el pacto. Nuestro pacto, la diferencia es que el pacto de Israel lo hicieron cada uno con Dios. Nuestro pacto lo hizo Jesús con Dios, porque ninguno de ustedes puso sangre, la sangre la puso Jesús. Es un pacto eterno, ese pacto no se va a acabar. Pero yo me beneficio del pacto con Jesús a diferencia de Israel, porque Jesús el que tiene el pacto, no soy yo. Yo me diferencio en la medida que yo soy fiel a la voluntad de Jesús y de mi bautismo. Si tú dejas de ser fiel a la voluntad de Dios, tú pierdes el pacto. El pacto está ahí, pero tú lo perdiste. Y Juan dice, aquí 7 cosas que ustedes tienen que superar para que no les pase a ustedes lo que les pasó a Israel. Por eso comienza con una reflexión de 7 problemas de la iglesia. Y así sigue el Apocalipsis, va presentando distintos problemas. Todo siempre, acuérdense que cuando ustedes lean las destrucciones de las ciudades, todo eso tienen que relacionarlo con Israel. Las estrellas que caen del cielo, dice Flavio Josefo, que los romanos tiraban unas piedras gigantescas envueltas en petróleo, encendidas, que atravesaban la ciudad. O sea, todo lo que dice el Apocalipsis ahí, de verdad que pasó. Lean las memorias de la guerra judía de Flavio Josefo. Lo pueden leer en internet para que ustedes vean que todo lo que dice el Apocalipsis lo relata él, que él lo vivió y lo vio. ¿Qué pasó? Después de todo eso, cuando ya se derrumba, se acaba Babilonia, que vamos a ver después la grande, la madre de todas las abominaciones, ya la iglesia es libre. Entonces comienza la batalla espiritual del demonio contra la iglesia. La persecución. ¿Por qué? Porque el demonio dice, si yo destruí el pueblo del primer pacto, yo voy a destruir el pueblo del segundo pacto. Lo que no sabía que aquí la bronca era diferente. Porque el primer pacto no tenía el testador que tenemos nosotros. Y por eso el demonio le lanza toda la persecución a la iglesia, para acabar con el pueblo del segundo pacto, tal como acabó con el pueblo del primer pacto. Y ahí vienen los 1000 años que narra todo eso del Apocalipsis. Ya comienza la guerra del Imperio Romano contra los santos, contra la iglesia. Y el Apocalipsis es un libro eminentemente eucarístico. Y tiene las 2 llamadas eucarísticas más hermosas que hay en toda la Biblia. Y nadie se da cuenta que es una llamada eucarística. Cuando dice el Apocalipsis 3, mira que estoy a la puerta y llamo. Si abres, entraré, cenaré contigo. ¿No sabes qué lindo? Aquí en una mesita sentado comiendo conmigo. No, nosotros estamos dando la Eucaristía. Si tú te conviertes, yo voy a comer contigo en la mesa eucarística.
Ese es el llamado eucarístico más hermoso, y que no entiende así está perdido. Voy a comer contigo, no es en sentido simbólico, es en sentido real. Y el capítulo 19, que es el clímax del Apocalipsis. Dichosos los llamados a la cena del Cordero. Porque nos dice el Apocalipsis, la humanidad comenzó con una pareja, Adán y Eva. No Adán y Evaristo, Adán y Eva. Así comenzó la humanidad. Si hubiera sido Adán y Evaristo, ninguno estuviéramos aquí. La historia de la fe comenzó con otra pareja. ¿Quién? Sara y Abraham. La historia de Israel, el pueblo del primer pacto, comenzó con otra pareja. Jacob y Raquel. La historia de la salvación comenzó con una pareja responsable de cuidar al Salvador. Jesús, José y María. La historia de la humanidad termina con una pareja, Cristo y la iglesia. Ya la cosa es a nivel espiritual, y eso es lo que dice, dichosos los llamados a la boda del Cordero, que eso habla de la Eucaristía. Por eso en el centro de la Eucaristía están las palabras del Apocalipsis. Y por eso Scott Hahn dice, la misa es el Apocalipsis en la tierra. Porque Apocalipsis es un género literario, que no es este libro, pero Apocalipsis en griego quiere decir revelación. Revelación. Aquí no es género apocalíptico, que este libro, por eso se llama en inglés The Book of Revelation. El libro de la revelación. Ahora dice, Señor, le voy a revelar algo, y cuando tú coges el libro, no entiende nada. ¿Qué ustedes dirían si yo vengo a la clase a dar la clase del Apocalipsis y digo, les voy a explicar el Apocalipsis? Baruch el que vos ajustó de Holanda de Jabatata, Danay, el oveja, de Sol de Bajá. ¿Entendieron algo? Les revelé algo. Les expliqué algo. Eso es lo que pasa con el Apocalipsis. Eso es lo mismo que sucede con el Apocalipsis. Si es una revelación, es porque es muy fácil de entender. ¿Por qué no la entendemos? Porque la estamos leyendo en el sentido equivocado, buscando lo que no está y dando palo como una piñata mexicana a ver cuándo le doy. Alguna ya me queda un poco de tiempo. Acuérdense que no le estoy explicando el Apocalipsis, solamente le estoy dando. Le voy a decir algunos personajes claves del Apocalipsis, de los símbolos del Apocalipsis. ¿Cuál es uno de los personajes más? Para que ustedes vean cómo está mal interpretado este libro. Porque quiero decir una cosa, y a mí me importa un bledo que me digan que no soy ecuménico. Pero yo estoy aquí para decir la verdad, no para pasarle la mano a nadie. Por eso digo las cosas como son y punto. Mis mejores amigos son pastores protestantes. Pero eso no quita que a la hora de decir la verdad tenga que llamar las cosas por su nombre. Y yo voy a decir las cosas por su nombre. Los protestantes se creen que ellos son espirituales porque se saben la Biblia de memoria. Eso no es ser espiritual. Saberse la Biblia de memoria es señal de tener buena memoria. Punto. Más nada. El demonio se sabe la Biblia de memoria porque atacó a Jesús en las tentaciones con la Biblia. No dice el Deuteronomio, no solo de pan, no solo el hombre se alimenta de él. Cuando le contesta aquí, es una batalla del demonio y Cristo, el demonio utilizando la palabra de Dios. Fíjate que el demonio cómo comienza los ataques de Cristo. Si eres hijo de Dios. ¿Qué cosa es eso? No dice, tú eres hijo de Dios, no. Si eres. A lo mejor tú estás equivocado. ¿Cómo comenzó el demonio con Adán y Eva? ¿Es cierto que Dios les dijo que no podían comer nada de lo que hay aquí? Eso fue lo que dijo Dios. Al contrario, dijo, coman todo menos una sola cosa. Cuando vienen ustedes los fundamentalistas a atacarlos, ¿con qué vienen? No, si tú eres católico, ¿por qué no me buscas en tu Biblia dónde está Él? ¿No tú ves que ellos tienen la misma técnica del demonio? De sembrar dudas. Yo no voy a atacar a nadie, pues yo vengo a explicar, pero no voy a atacar a nadie a su casa, en su iglesia. Yo me encuentro con un protestante y digo, bendito sea Dios, hermano, que tú crees en Cristo Jesús como yo. ¿Esta es la reacción de ellos cuando se encuentran con un católico? Ah, tú eres católico. Ahí donde dice la Biblia que se hay que adorar imágenes. Y le puedes poner la mano arriba del fuego y decir, yo te juro que nosotros no adoramos imágenes. Y yo decía, sí, sigan adorando imágenes. Por eso, ser espiritual no es saberse la Biblia de memoria. Dice un amigo mío que la salvación consiste en pasar lo que tienes aquí para aquí. Que tiene un pie de distancia la salvación, un pie de largo. De aquí, aquí. La Biblia aquí es señal de buena memoria. La Biblia aquí es señal de salvación. Y conozco mucha gente con la Biblia aquí
que nunca la pasan para aquí. Por eso que no entienden el Apocalipsis, y por eso que no entienden la Eucaristía, y por eso que no entienden la virginidad de María, porque son como cuando la celibato, dice Jesús, cuando Jesús habla de celibato en San Mateo, dice, esto solamente lo va a entender aquellos a quien Dios se lo va a revelar. ¿Quiénes son la gente que son espirituales? La gente que, como Juan, no mira la historia del mundo desde la tierra. Juan vio la historia del mundo desde el trono de Dios. Hay dos formas de ver el mundo. Ezequiel vio lo mismo, vio el mar que vio Juan y todo, pero Ezequiel vio el mar arriba. Quiere decir que Ezequiel estaba viendo la historia desde abajo. Juan vio el mismo mar abajo. Quiere decir que Juan estaba viendo la historia espiritual, desde el que ve la historia desde el trono de Dios. Todo el Apocalipsis se enfoca en el trono de Dios. Juan, cuando mira que el cielo se abre, lo primero que ve es el trono de Dios. Y delante de él el cordero degollado pero puesto de pie. Ese es el centro. Pues si nosotros queremos ver la historia del mundo, tenemos que verla a través del trono de Dios y del cordero degollado. Esa es la forma de ser espiritual. Eso es lo que llama la iglesia. Para ser espirituales, por eso que no han entendido nada. Y los pobres no pueden entender. Porque no son espirituales. Porque solamente repiten versículos bíblicos. Pero no entran al qué quiere decir ese versículo bíblico. La figura más famosa de todo el Apocalipsis, que los católicos seguidas nos echamos en las orejas, se nos bajan cuando nos hablan. ¿Quién es la figura que más nos restriega a los protestantes en la cara a nosotros? La gran prostituta de Babilonia. Y los católicos somos así. Y quisiéramos que Roma se mudara para Westchester. Una de las figuras más delirantes utilizadas por la apostasía es la gran ramera de Babilonia. ¿Que identifican con quién? Con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Enseguida. Ahí venimos al punto. En el momento que Juan escribe esto, la Iglesia Católica estaba en cascarón. La Iglesia Católica ni el Vaticano existía ni de lejos. ¿Cómo va a ser la Iglesia Católica si el Vaticano faltaban 400 años para que hiciera la basílica ahí? Segundo, y aquí es un problema muy grave, porque esa apreciación puede ser pecado contra el Espíritu Santo. Y el pecado contra el Espíritu Santo no se perdona ni en esta vida ni en la otra. ¿Y qué dice Jesús de que el pecado contra el Espíritu Santo? Achacar la obra de Dios al demonio. Conscientemente. Y si Jesús, y en Efesios 6, dice, la iglesia es la novia de Jesucristo. Y ellos están diciendo que la iglesia, ¿qué cosa es? Una prostituta. Ahí, hermano, cuidado. Yo caso a la gente mal, ustedes están casados. Sí, porque a veces yo digo a la gente, ustedes están casados y el niño se parece, y no están casados y el hijo se parece al padrino. Y no sé dónde me voy a meter. Por eso yo últimamente pregunto, si ahora yo vengo y yo te quiero mucho a ti y te digo horrores de ella, ¿para quién es la ofensa? ¿Para quién tú crees? ¿A quién tú crees que más que nada yo estoy ofendiendo? Te estoy ofendiendo a ti. Te estoy ofendiendo a ti. Estoy hablando de ella mal, pero lo estoy hablando con la persona equivocada. Y lo estoy haciendo para sentirte amar a ti. Las personas que hablan mal de la iglesia están ofendiendo a Cristo, que es el esposo de la iglesia. Y le están diciendo a Cristo, oye, la mujer que tú escondiste te salió fu. Y si Cristo cogió mal, entonces a lo mejor no es Dios. Entonces vienen estos personajillos con la Biblia debajo del brazo y con la voz engolada. La iglesia es la prostituta de Babilonia. Eso es lo que están diciendo. Señor, tú fundaste una iglesia, pero te salió chimba. Te salió mala. Yo voy a hacer una iglesia que sí va a salir buena. Hermano, cuidado con eso. O si no lo puedo poner de esta forma, Cristo se casó con la iglesia. A los 300 años la iglesia se corrompió, se volvió mala. Cristo estuvo soltero por 2000 años y ahora se casó con 24.000 iglesias diferentes. ¿Tiene sentido eso? La gran prostituta de Babilonia. Primero tenemos que saber qué quiere decir Babilonia. Babilonia en el lenguaje bíblico significa el poder pagano perseguidor del pueblo de Dios. No significa idolatría, significa un poder pagano perseguidor del pueblo de Dios. Si leemos Apocalipsis 17, podemos sacar algunas características de ese personaje. Primero, la prostituta de Babilonia está ligada a la bestia. Es íntima, es pana de la bestia. Y nos dice quién es la bestia. La bestia dice que es un imperio pagano muy poderoso. Fíjate, eso está en capítulo 17. La bestia es un imperio pagano.
La prostituta es uña y carne con la bestia. La mujer es de la realeza, porque está vestida de púrpura. Está vestida de púrpura y es rica porque está llena de joyas. La mujer ha fornicado. ¿Qué cosa es en la Biblia fornicar? La Biblia fornicar es lo contrario de la pureza. La fornicación en la Biblia es idolatría. Esa mujer se ha acostado con todos los dioses del mundo y ha sido infiel al Dios al que tenía que ser fiel. Ha perseguido a los cristianos, lo dice el capítulo 17, a los profetas y a los santos. Esta descripción nada más que deja dos posibilidades. Una es la Roma imperial. Ojo, no es el Vaticano. En ese momento el Vaticano no existía ni le estaba haciendo la guerra a los cristianos de Juan. ¿Quién le estaba haciendo la guerra a los cristianos de Juan? La Roma imperial, el imperio romano, o a Jerusalén. ¿Ustedes nunca se han puesto a pensar que la gran prostituta de Babilonia puede ser Jerusalén? Les voy a dar algunos datos que ustedes no saben, y yo sí porque he ido una pila de veces. Dice que esta mujer se sienta sobre 7 colinas. Enseguida todo el mundo dice Roma. Jerusalén, y los hermanos que fueron conmigo a Israel el año pasado, Jerusalén, créanlo o no, está fundada sobre 7 colinas. Y toda la antigüedad también conocía a Jerusalén como la ciudad de las 7 colinas. Y les tengo el nombre aquí: es Goat, Jareb, Acra, Beseta, Sión, Ofel y Moría. Son las 7 colinas sobre las que se sienta Jerusalén. Segundo, dice que Roma, pero dice que la prostituta está aliada con un poder político pagano. Roma no estaba aliada absolutamente con nadie porque Roma era un poder político pagano. Así que ya empiecen a descartar. Segundo, dice que persiguió a los cristianos y a los profetas del Antiguo Testamento. La iglesia jamás católica ha perseguido a Daniel, ni a Zacarías, ni a Isaías. ¿Por qué? Porque se habían muerto 400 años. ¿Quién persiguió a los profetas? ¿No se acuerdan lo que dice Jesús de Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. La iglesia no persiguió a Jeremías ni Isaías. Jerusalén persiguió a los profetas. Jerusalén persiguió a los santos. Sí, mató a Santiago el apóstol, mató a Esteban y mató a decenas de cristianos. Dice que la bestia odiará a la prostituta. Después que la bestia aupó a la prostituta, la va a odiar. ¿Quiénes dominaban Jerusalén cuando estaba Cristo? Roma. Roma aupó Jerusalén. ¿Quién la destruyó? Roma. Fíjate. Dice que tiene soberanía sobre los reyes de la tierra. Pero fíjate una cosa, para nosotros tierra, tú no puedes leer la Biblia tampoco con tus conceptos del siglo XXI. Para nosotros tierra, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es la tierra para nosotros? El planeta. Para los judíos tierra no era el planeta Tierra porque no sabían ni que era un planeta. ¿Tú sabes para los judíos la palabra tierra a qué lo relacionaban? Cuando yo voy de peregrinación, ¿a dónde yo voy? A la tierra santa. Los judíos decían tierra a Israel, a la tierra que Dios les dio, no planeta Tierra. Por eso que están interpretando el Apocalipsis de una forma del siglo XXI. Último, toda la Biblia es una concatenación de cosas. Jamás Roma pintó nada en las antiguas escrituras. Jamás la escritura había llamado prostituta a Roma. ¿A quién todos los profetas llaman prostituta? A Jerusalén. Léanse al profeta Oseas. Te has prostituido con todos los mendigos que pasaron por el camino. ¿Qué le dice cásate con una prostituta para que entiendas el dolor? Yo que me he casado con una prostituta, le dice Dios. Prostituta le llaman los profetas, no a Roma. ¿A quién? A Jerusalén. Pero se viste de púrpura. Los cardenales se visten de púrpura. Pero tú no sabes qué. El sumo sacerdote
Se vestía de púrpura. Ah, pero tiene joya. El sumo sacerdote tenía el pectoral lleno de piedras preciosas y la diadema. Tiene una copa. El sumo sacerdote, el día de la expiación, entraba al Santo de los Santos, se lo expliqué aquí, con una copa de oro en la mano. Aquí está describiendo a la prostituta a Jerusalén, la que tenía que haber sido fiel a su Dios y se alió con cuanta gente le pasó por el lado y persiguió a los santos. Una de las bestias, ¿quién es? La bestia que está sentada sobre ella. ¿Quiénes tenían el negocio de todo Jerusalén? ¿Quién crucificó a Cristo? El sumo sacerdote y el estamento estatal. Eso estaban encima de la prostituta de Jerusalén, porque Anás y Caifás eran los dueños de todos los negocios de Jerusalén, y por eso tenían su contubernio con Roma. Esa gente vivían encaramados sobre el pacto con Dios, que son dos bestias, una que viene del oriente, que es de la tierra de Israel, y otra que viene del mar, que sí es el imperio romano, que se alió con Jerusalén. ¿Por quiénes mataron a Cristo? Roma y Jerusalén. Ahí están las dos bestias. Están las dos bestias, Roma, el poder político, y la ciudad de Jerusalén. Apocalipsis 11:8 dice que el cadáver de los dos olivos va a estar expuesto en la gran ciudad que simbólicamente también se llama Sodoma o Egipto. La prostituta. Dice, allí donde también su Señor fue crucificado. Apocalipsis 11 dice que la prostituta es una ciudad donde su Señor fue crucificado. Cristo fue crucificado en Roma. ¿Dónde fue crucificado Cristo? Jerusalén. Todo apunta. Y ahí es donde tú entiendes. Ahí es donde tú entiendes, cuando tú te das cuenta que la gran prostituta es Jerusalén, tú entiendes el Apocalipsis. No es Roma. Es la ciudad del pacto, que en vez de ser fiel a Dios, se prostituyó con los romanos, con los egipcios, con los reyes cananeos, con todo el mundo. Cuando tú lo entiendes de esa forma, es como tú. Dice también que la mujer se sienta sobre, fíjate lo que dice Juan en el capítulo 17:10. Dice que se sienta sobre 7 reyes, que 5 pasaron y que 2 están por llegar. Fíjate que 5 pasaron. ¿No te has dado cuenta que eso fue un momento histórico? Y están los 5 nombres de los reyes que pasaron y 2 están por llegar. Hermano, de Cristo aquí han pasado 2 reyes por Roma, o 2 papas. No, han pasado decenas de reyes. 5 reyes en ese momento habían pasado, lo cual está diciendo que esto está encarnado en un momento histórico, no en el futuro. El momento más importante es del Apocalipsis 18, 20, 24, donde dice, alégrate cielo por su ruina, alégrense santos, apóstoles y profetas, porque al condenarla a Dios les hizo justicia a ustedes. Esa ciudad que comenzó la abominación, la persecución de la iglesia, que abominó crucificando a Cristo, al fin fue tirada a la tierra y como mordió a tierra, como la serpiente fue maldita porque también se puso el pacto de Dios hacia la tierra. Por eso contrapone la prostituta de Babilonia contra la iglesia, que es la novia de Cristo, en el capítulo cuando baja la novia vestida de blanco del cielo. Fíjate, esta es la parte espiritual que hay que entender espiritualmente. Jerusalén en un principio fue la novia. Jerusalén fue la novia de Dios, era la niña de los ojos de Dios, era la ciudad del pacto, del templo, del sacrificio, de la alianza, era la niña de los hijos de Dios, dijo el profeta Isaías. Esa novia querida de Dios se convirtió en ¿qué? Prostituta. Se alió con Roma, Herodes no era ni siquiera judío, se alió con todos los poderes para mantener un poder y mató a Mesías. La que era la novia se convirtió en una prostituta. Por eso esto es muy interesante. Jerusalén, la Jerusalén que vamos nosotros, es de la tierra. Es de la tierra. ¿Quién funda Jerusalén? No, hermanos, si no estuvieran grabando, iba a decir, los iba a describir a ustedes. Pero si me están grabando, voy a decir qué mal están ustedes. Para no decir la palabra que apocalípticamente vendría bien en este momento. Jerusalén la fundó David, el rey David. Fundó Jerusalén. Fue una fundación de ¿qué? De un hombre, un rey, de un hombre. El sumo sacerdote era hombre, el templo era de piedra. La novia, la primera novia de Dios era
de la tierra. Ahora la segunda novia del Cordero, ¿de dónde baja? Del cielo. Esa Jerusalén no es de la tierra. Esa Jerusalén, la segunda novia, va a bajar del cielo, no de la tierra. ¿Quién es la novia de Cristo que baja del cielo? La iglesia. Porque nosotros no nacimos de la tierra, nosotros nacimos del bautismo cuando nos injerta en el sacrificio de Cristo en el cielo. Por eso la segunda novia de Cristo vestida de blanco baja del cielo, porque la iglesia es santa, no porque nosotros somos santos. La iglesia es santa porque Dios es santo. Ustedes ven, por eso la segunda novia no va a fallar, porque ya no es institución humana, es institución divina. Viene de arriba. ¿No ven los dos contrastes? La prostituta y la novia que viene vestida de blanco. A ver, ya terminando, cómo amamos un poco este muñeco, porque ha ido a saltos por encima. No les puedo hablar de la segunda bestia, no tenemos tiempo, y porque dice el que era el obispo de Santiago de Cuba, Monseñor Pérez Serante, decía que el predicador que no hace mover los corazones hace mover el fundillo, porque la gente se empieza a mover, y ustedes están cansados y todas esas cosas, por eso no voy a morir. Aunque yo soy consciente, porque ustedes están cansados, porque ustedes están cansados, estoy más cansado que ustedes, y estoy parado aquí dando la charla. Y tú sabes que, y no por echarle, porque todo el mundo tiene cosas que hacer, y yo entiendo todo eso, pero eso es una cosa. Lo que sucede con muchas veces al pueblo de Dios es que lo que dice el Señor, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Porque muchas veces si estuviéramos hoy, yo no sé, viendo un programa de televisión que nos interesa, eran las 11:30 de la noche y nosotros no nos movíamos. Pero aquí sí nos movemos. ¿Tú sabes? Lo que pasa es que yo entiendo, y me entiendo perfectamente, si tu interés no estás aquí, lo mejor que haces es irte, porque no te va a aprovechar de ninguna forma. Pero entonces tú tienes que pensar, ¿dónde está mi interés? Que me meto 4 horas en una peluquería, o me meto 4 horas en un gimnasio, y no tengo 1 hora y media para oír una charla del Señor. ¿Dónde está tu interés? Porque suena 3 panderetazos, el Señor te va a decir, no te conozco, y te vas con tu pandereta al infierno. ¿Ya? Y eso es un falso concepto. Carismático no es aquel que toca pandereta y que reza alto. Carismático es aquel que mira a la historia a través de los ojos del Espíritu. Punto. Armando, vienen las copas de la ira. Todas esas copas de la ira tienen un significado, los 7 sellos. Todo eso tiene un significado tremendo. Todas esas tiras que van cayendo, no están cayendo sobre el mundo, están cayendo sobre la tierra, pero la tierra no es el mundo. ¿Cuál es la tierra para esta gente? La tierra santa. Están cayendo sobre Jerusalén. Ustedes dirán, bueno, entonces, ¿en qué momento esto habla del fin del mundo? Esto habla brevemente al final del fin del mundo, brevemente. ¿Qué es lo único que dice el Apocalipsis del fin del mundo? Dice que después que la iglesia se establezca por un periodo de tiempo largo, ese periodo de tiempo largo son los 1000 años. 1000 años no es un milenio de tiempo, porque dice el apóstol Pedro que un día para Dios son como 1000 años, y 1000 años es como un día. Los judíos, cuando a mí me preguntan ahora, me dicen, ¿cuánta gente fueron a San John Newman? Había como 1 millón de personas. ¿Qué la persona entiende? Que aquí había 1 millón de mayamenses aquí adentro. ¿Qué es lo que la persona entiende? Que había mucha gente. Los judíos, en vez de decir 1 millón, decían 1000. Ese es el número que ellos llegaban. Decir ellos 1000 era decir repleto. Por eso dice que 1000 años. No quiere decir que 1000 años exactos. Quiere decir que la iglesia va a gozar de esa paz después que el demonio ha sido amarrado por un periodo largo de tiempo. Dice el Apocalipsis que al final de ese periodo largo de tiempo de paz que va a gozar la iglesia, el demonio se le va a permitir de nuevo zarandear la iglesia. Va a ser el último ataque del demonio a la iglesia. Y de nuevo se van a enfrentar la simiente del demonio con la simiente de la mujer con los que siguen el Cordero. Y esa va a ser la batalla final. Porque cuando los santos venzan en esa batalla, el Señor va a sellar para siempre a los dos bandos. Uno para destrucción, uno para salvación, y le va a entregar el reino al Padre solamente con los santos. Porque el mal va a ser destruido para siempre. Eso es lo único que dice. Y esto se relaciona con algo también que dice el Señor cuando dice la parábola del trigo y la cizaña, que dice que
un sembrador echó trigo y atrás vino un maligno y echó cizaña. Y salieron las matitas. Y dijeron, las arrancaba. Y el Señor dijo, no las arranque. Porque si las arranca ahora, puede ser que arranque trigo. Porque chiquitas no se diferencian, pero cuando el trigo crece y la cizaña crece, el trigo es totalmente diferente a la cizaña. Déjalas que crezcan. Y cuando crezcan, coge la cizaña, arranca y echa a fuego. Hermano, hasta hace poco, hasta hace muy poco, hasta hace 40 o 50 años, no se podía diferenciar quién era trigo y quién era cizaña. Porque hay gente que parecían buena y tú no sabías. Hermano, cada día que pasa más, en la familia, en la iglesia, en la nación, se define quién es trigo y quién es cizaña. Ya la cizaña no se disfraza de trigo. La cizaña está orgullosa de ser cizaña y se muestra como cizaña. Y la cizaña ahoga el trigo y la cizaña quiere ahogar el trigo. Cada día más el pecado se hace más público. A nadie le importa mostrar sus pecados al mundo, inclusive dentro de la iglesia. Hermano, ¿eso es lo que quiere decir? Para que tenga buenos oídos. No quiere decir que sea mañana, porque nadie lo sabe. Si ya la cizaña se está diferenciando del trigo, ahorita todo está ready para que venga el sembrador y arranque. Ahora lo que te pregunta que tienes que hacer esta noche, ¿qué soy yo? ¿Trigo o cizaña? Ay, yo soy trigo, mira, tengo las pelucitas amarillas aquí. El trigo no es por pelucitas. ¿Sabes para qué sirve el trigo? El trigo para que se... ¿Ustedes han comido trigo alguna vez? La semilla de trigo solo sabe a rayo. Para que el trigo sea bueno, ¿tú sabes lo que hay que hacer primero? Molerlo. ¿Tú te dejas moler por Dios? ¿O estás protestando cuando Dios te quiere moler para hacerte pan? El trigo alimenta, da vida a los demás. Tú le das vida a los demás con tu palabra, con tu acción, con tu temperamento, con lo que tú haces. Pues tú eres cizaña. ¿Qué hace la cizaña? La cizaña lo que hace es llevarse los minerales, lo que alimenta el trigo. O tú solamente vives para llevarle la energía a tu familia, a tus compañeros de comunidad, con chismes, con tus problemas, con tus negatividades, con tus porquerías, con tus resabios por no ser espiritual. Eso lo tenemos que preguntarnos nosotros hoy, porque yo no les puedo decir, yo no puedo decir que es hoy o mañana, pero a mí me da la impresión, cada día que yo veo la televisión, yo digo, Señor, a mí me parece que estos 1000 años ya se están acabando, porque cada vez yo veo más en la televisión, en la misma iglesia, en las escuelas, en el trabajo, yo veo más que la simiente de Satanás le está haciendo la guerra frontal a la simiente de los santos. La batalla comenzó. Y en esta batalla, como en la batalla del siglo I, ¿tú sabes quiénes van a recibir más palos? Los que estemos en la primera línea. Tú te puedes ir, tienes tiempo de irte para atrás, para reserva, pero después no le exiges al Señor bendiciones, ni le reservas corona de gloria, no se la pidas porque tú no te la mereces. Por eso dice el Señor, cuando le den palo, cuando los critiquen, cuando los desprestigien, alégrense. Por eso es como se entiende la bienaventuranza. Alégrense, porque ustedes están en el camino. Sin embargo, ¿qué te dice el mundo? Ay, pobrecito, mira cómo está. A mí me da más palo, Señor, dame más, dame más. Dame más. Y yo digo, Señor, jamás permita, Señor, que me den a mí en primer lugar en la iglesia. Ese día me condeno. Manténme siempre en lo último de atrás. No porque sea santo, porque soy inteligente, porque yo mi corona la quiero allá, la de aquí me la busco yo, la de arriba la quiero. Nada más que me la puede dar Él. Y aunque ustedes no lo crean, eso es lo que habla el Apocalipsis. Todo esto que hemos hablado en esta noche aquí. Pero fíjate que todo esto es una visión espiritual. Los carnales no pueden ver esto y siguen esperando bombas atómicas, aerolitos que caigan y destrocen a la humanidad, poner trapos en la ventana con velas benditas para que no te lleve el demonio cuando vengan los 4 días de tiniebla. Entonces me digo, ven acá, chicos, y si yo que no tengo vela en mi casa me agarra los 4 días de tiniebla, el demonio me lleva con todo lo que he trabajado. Y a una vieja brujera que tiene 4 velas las prende y se salvó. Ustedes se ríen, pero a lo mejor ustedes han creído eso también y no le han puesto lógica al asunto. Que aquel asunto no es de velas benditas, es de vida bendita. Oye lo bien, hermano. Todo lo que a ti te dé miedo, a no ser pecado, no es de Dios. Lo que pasa es que hoy al revés. Hoy todo da miedo, menos el pecado. Mira como el demonio ha virado. Todo lo que no sea pecado, de a ti te dé miedo, no
es de Dios. Si te presentan un apocalipsis que te aterra, ese mensaje no es de Dios, es propaganda del enemigo. Juan Pablo II dijo que el futuro de la iglesia es una iglesia de místicos. Y el que no sea místico se queda atrás. Que es místico una persona como Juan, que ve la historia desde el cielo, no desde la tierra. Que dice, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Tú sabes por qué tú dices eso? Porque estás viendo la historia desde tus zapatos. ¿Tú quieres entender por qué te está pasando eso a ti? Sube al santuario celestial y mira tu historia desde allá arriba, desde los ojos de Dios, para que tú veas por qué te están pasando esas cosas a ti. Que posiblemente no sea culpa de Dios, posiblemente sea culpa tuya. Lo que es más fácil es echarle la culpa a Dios. El Apocalipsis nos habla, libro eminentemente espiritual, nos habla por qué Israel perdió la promesa del pacto, que no fue culpa de Dios, fue culpa. Yo quiero decir una cosa, yo llevo este viaje, y ahora te lo voy a anunciar, este año yo voy a hacer mi peregrinación número 20 a Israel. Y los protestantes llegan a Jerusalén y se vuelven locos. ¡Ay, Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén! Con las calles de oro y la... Esa es la gran prostituta de Babilonia. La Jerusalén Santa es esta que está aquí hoy. ¿Por qué yo llevo gente a Jerusalén? Para que vean el Evangelio en el lugar en que se... Pero te pones a pensar, en Jerusalén fue donde se mató al Mesías de la forma más horrible que se ha matado en el mundo. Y donde se sigue matando porque siguen negando la existencia de Cristo como Mesías. Porque después de 2000 años se han convertido. Y llevo gente a Israel y es hermosos viajes, los hermanos lo pueden decir. Y es espiritual el viaje porque vamos a la Jerusalén que está allí, que no es la Jerusalén judía, es la iglesia que mora en Jerusalén. Nosotros no vamos al Museo del Holocausto ni a las mezquitas, nosotros vamos a encontrarnos con la iglesia que vive en Jerusalén, que es la Jerusalén de lo alto, como ustedes que están aquí. Pero nuestros hermanos protestantes, al entender eso, llegan emocionados, bendita Jerusalén. Sí, esta fue la capital del primer pacto, pero también el Señor la llamó la prostituta de Babilonia, la ciudad que mató a los profetas y que mató al Mesías. Habla de por qué sucedió eso. Habla de la gran persecución que viene sobre los cristianos, que no es que Dios perdió el control, sino que la batalla entre bien y el mal, los cristianos estamos en la primera línea. Habla una reflexión a la iglesia, que ahí tiene que cambiar la iglesia para cuando venga el Mesías la encuentre vestida de blanco. Habla de la Jerusalén que se prostituyó en contraposición de la Jerusalén que va a bajar del cielo vestida de blanco como una novia. Habla de lo que Juan va a ver en el cielo, en el capítulo 4, que es el capítulo para mí más hermoso de toda la Biblia. Cuando Juan penetra el santuario celestial la mañana del domingo, cuando Juan ve en el cielo lo que está sucediendo en el cielo mientras la iglesia adora en la tierra. Es un libro de consolación, es un libro espiritual. Así, cuando ustedes ahora lean esto que en apologética sí lo es, que se llama el Apocalipsis, la verdadera revelación, y lean después el otro estudio que es muchísimo más largo, pero mucho más profundo, y lean el día de ¿cómo se llama? Que se me puso distribución y retribución, después me acuerdo el nombre. Días de retribución de Ronald Shelton. Ustedes van a entender verdaderamente que el Apocalipsis es el gran amén de las Escrituras, es el sello de todas las Escrituras y resume absolutamente todos los libros de la Biblia. Van a ver, es un libro hermoso, que es un libro profundamente espiritual, que es la última revelación de Dios a los hombres hasta que Él regrese. Con el Apocalipsis se selló la revelación, no hay más revelación de Dios. Después que Juan vio lo que sucede en Cristo en el cielo como sumo sacerdote, ¿qué más va a haber? Nada. Ahí se acabó la revelación y comenzó el tiempo de la fe. Es un libro hermoso, es un libro santo, es un libro que santifica, es un libro que edifica. Cuando se lee, como hay que leerlo. Yo aseguro a ustedes que ustedes han aprovechado en esta hora más del Apocalipsis que en 10 sermones que oigan por radio de areolitos y explosiones y computadoras y microchips y todo el delirium tremens. Eso que ¿qué tiene que ver Jesús con la computadora de la Unión Europea? Yo quiero que alguien me explique. No, ya no voy a volver a Apocalipsis, pero ese famoso sello de aquí, ¿se acuerdan del sello que dice que le van a poner aquí en la mano derecha para que tú lo pases por un scan, entonces lo vas a poder comprar? ¿Qué tiene que ver el apóstol Juan en la isla de Patmos con un sello para comprar en el Winn-Dixie? Fíjate que dice que no tiene sello en la mano derecha, no aquí, dice que no va a poder comprar.
Ay, hermano, cuando tú vayas a Jerusalén, tú te vas a dar cuenta quiénes se entizan hasta aquí la mano derecha para orar. ¿Tú sabes quiénes se entizan hasta aquí la mano derecha? Los judíos. ¿Quiénes controlaban el negocio del Imperio Romano? Los judíos. Por eso lo que quiere decir la marca aquí, que el que no era judío no iba a poder hacer negocio. Que fue lo que le pasó a los primeros cristianos. Y allí todo el Apocalipsis lo van a ir entendiendo de esa forma, de una forma como realmente edifica al pueblo de Dios. Ojalá que una cosita también, porque he dado algunas cosas que uso mucho en la renovación para que usted no se confunda. Como el cantico dice, yo me levantaré. ¿Yo me levantaré cuándo? En la primera resurrección. Porque dice que los protestantes que haber dos resurrecciones. No. Una primero que se va para el cielo en un rapto, que viene un cohete y se lo lleva, que el rapto no es absolutamente bíblico, el rapto es antibíblico 100%, y otra resurrección de los que se queden aquí después. No. ¿Tú sabes cuál es la primera resurrección? A que ustedes, vaya que tú no. Si ustedes me dicen cuál es la primera resurrección, yo lo llevo gratis a Israel. Que no me haga trampa y haya leído esto ni si lo ve. ¿Tú sabes cuál es la primera resurrección? El bautismo. Es la primera resurrección, porque nosotros nacimos muertos, destituidos de la gracia. Por eso en el bautismo volvemos a la vida y resucitamos. La primera resurrección. Por eso los primeros resucitados son el que no resucita en la primera, no puede resucitar en la segunda. Si tú no resucitas, tú no eres bautizado, no eres inyectado en Cristo, tú no tienes la vida eterna. No es que hay dos resurrecciones en dos tiempos diferentes. Está hablando espiritualmente. Si tú no resucitas de tu vida de muerte en el bautismo, tú no vas a resucitar en el día final. Fíjate cómo todo eso, el protestantismo lo ha virado de una forma tan burda, ya ha confundido tanto a la gente que se ha perdido el sentido. Ya, esto que le he dicho, todo el Apocalipsis está lleno de eso. Cada símbolo, cada cosa tiene su sentido espiritual, su sentido bíblico. Y recuerden este tip que es para leer toda la Biblia. Jamás lean un libro de la Biblia desligado de ¿qué? Del pacto. Nunca lean un libro, repitan, desligado de ¿qué? Del pacto. Tú cuando lees un libro de la Biblia tienes que decir ¿de qué pacto es este libro? Del primer pacto. ¿A quién apunta el primer pacto? Entonces tienes que relacionar todo lo que estás leyendo ¿con quién? Con la vida de Cristo. Nada de extraterrestres ni nada, todo apunta a Cristo. Estás leyendo las epístolas. ¿De qué pacto es el segundo? El segundo pacto, las epístolas pertenecen a qué pacto? Al segundo. ¿A qué apuntan las epístolas? A la segunda venida. Entonces tienes que leer todo eso basado, no para atrás para Israel, basado a la segunda venida de Cristo. Si vas a leer la escritura, nunca la leas con mentalidad del siglo XXI. Mire el ejemplo que te puse de la tierra. Tú para entender la escritura tienes que leerla con mentalidad de la época que se escribió. Por eso que eso es muy sabio. La iglesia decía que no todo el mundo puede leer la Biblia. Y yo estoy aquí. Yo digo, no hay prueba más palpable que la iglesia tiene razón. Que la iglesia tiene razón. Que el día que Lutero clavó, a ver si hay alguien ahí me dice va. El día que Lutero clavó las tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, ¿tú sabes cuántas iglesias había? Una. Cuando todo el mundo empezó a entender la Biblia, a los 10 años del hecho que Lutero clavó las tesis en el castillo de Wittenberg. ¿Sabes cuántas iglesias habían a los 10 años? 400. Hoy en día surgen más de 24.000 al año. Eso reafirma lo que dice la iglesia. La Biblia no se puede interpretar cada cual a tu forma, porque Dios nos revela 15 cosas diferentes de la misma verdad. Y por eso para leer la Biblia hace falta el magisterio de la iglesia y la guía de la iglesia. Y por eso hay tantos problemas hoy, porque cada cual interpreta la Biblia lo que le da la gana. Y dice Pedro, la Biblia no es para interpretación personal, es para interpretar aquello que el Señor reveló a quién le escribió. Luego tienes que preguntarte cuando lees la Biblia, ¿para quién se escribió? ¿Qué les quiso decir a esa gente? Y después de todo eso, esto que le dijeron a esa gente, por esa situación, ¿de qué me sirve a mí? Pero dentro del marco de la situación para la cual fue escrita. Si habla del ayuno, tú no puedes aplicarlo para los pecados. ¿Tú me entiendes? Si habla del ayuno, tú tienes que aplicarlo ¿a qué? Al ayuno. Pero hay gente que te coge, por eso que dice, hay una frase que dice, un texto fuera de contexto es un pretexto. Porque ¿qué quedan los protestantes? Un versículo. Mira lo que dice ahí, mira lo que dice ahí. Pero cuando tú vas y lees ese versículo
dentro del capítulo que está escrito, te das cuenta que dice algo totalmente diferente a lo que te estaban diciendo a ti. Eso lo vi yo, así me hice apologista yo, oyendo un pastor por el radio, iba a la Biblia y buscaba y decía, pero si esto que me dijo en ese versículo no es lo que dice el capítulo está hablando de otra cosa. Este hombre no puede sacar una enseñanza diferente a lo que Dios reveló a través de un capítulo.